Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en este evento que es titulado Migración Africana, Extracontinental y Afrodescendiente en Latinoamérica. Eh, para aquellos que quieran seguir, comentarles unas cuestiones técnicas antes de empezar el evento. Contamos con interpretación en español, inglés y portugués. Ustedes pueden escoger el idioma de su preferencia en la parte de abajo, eh, donde está un globo terráqueo, pueden escoger interpretación y escoger el idioma que mejor les convenga. Si no escogen ninguno, ustedes estarán escuchando la versión original. And now for those who speak English, we have interpretation available, and you can select your desired language by selecting at the bottom of your screen the corresponding language. If you select nothing, then you will be listening to the original language. Finalmente, para as pessoas que falam português, temos tradução simultânea. Você tem que clicar no botão da interpretação e abaixo na janela do Zoom, selecione o idioma de voz que você prefere. Para escuchar o áudio original, selecione desligar. A botão de interpretação tem um desenho de um globo. Y después de dar las cuestiones técnicas, ahora sí, la bienvenida oficial. Mi nombre es Ulises Quero y soy el coordinador del programa para las Américas en Franciscans International. Y el día de hoy facilitaré la discusión de este evento. Solamente tal vez recordarles a los ponentes si pueden poner en silencio sus audios para no escuchar el sonido de ambiente. A nombre de Franciscans International, de la Red Franciscana para Migrantes en Centroamérica, México y Estados Unidos, IMADIR y Conectas, quiero dar una cordial bienvenida a todas las personas asistentes a este evento. Para su información, este evento está siendo grabado y el video será compartido en los próximos días con todos los asistentes. En caso de que haya algún problema de algunos de ustedes en que aparezcan en el video, les pido por favor que nos los hagan saber para nosotros hacer la edición correspondiente. La idea de este evento se cristaliza a raíz de la preparación de un diagnóstico que Franciscans International realizó en febrero de este año, intitulado Dinámicas Migratorias en Centroamérica, México y Estados Unidos. Durante la elaboración de este diagnóstico, nuestros colegas franciscanos y otros colegas que atienden a las personas migrantes constantemente mencionaban la necesidad de visibilizar el incremento de distintos perfiles migratorios, que si bien habían estado presentes por décadas, habían incrementado exponencialmente en los últimos años. Este ha sido precisamente la población de origen africano, extracontinental y afrodescendiente. Esta población se suma a otras poblaciones que por sus características físicas es más probable de ser identificadas por autoridades estatales y actores no estatales durante su trayecto migratorio, lo que desafortunadamente también se traduce en un incremento en las violaciones a sus derechos humanos. El trayecto migratorio de estas poblaciones no comienza en Centroamérica o en México, sino tienen varias paradas que en muchas veces incluyen países de Sudamérica. Si bien los números de esta población se han reducido durante la pandemia, hemos visto poco a poco un incremento de estas poblaciones ahora que las fronteras se están abriendo poco a poco. Los migrantes de origen africano, extracontinental y afrodescendiente siguen moviéndose y enfrentando violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. El día de hoy tenemos un panel bastante diverso que busca visibilizar estas situaciones y nos comparten los distintos retos y experiencias desde el entendimiento que
ellos mismos realizan a estas poblaciones. Y contamos con testimonios de Brasil, Colombia, Honduras y México, a los cuales introduciré antes de sus intervenciones. Asimismo, contamos con el privilegio de contar con la presencia de Tina Stavrinaki, miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, quien también enriquecerá esta discusión con sus comentarios y reacciones. De nuevo, muchas gracias a todas y todos ustedes por estar con nosotros en este evento. Sin más, quiero invitar y darle la palabra en primer lugar a Yelitzia Díaz, quien es funcionaria del Centro de Referencia y Atención a Inmigrantes, el cual es coordinado por la Prefectura de Sao Paulo y el Servicio Franciscano de Solidaridad. Yelitza también es cubana inmigrante y actualmente vive en Sao Paulo, Brasil. Ella nos brindará un panorama general de la situación en Brasil y también de cuestiones particulares en las que se enfrentan algunas de las personas migrantes pertenecientes a estas poblaciones. Yelitza, tienes 8 minutos para compartirnos tu testimonio. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola, buenas tardes. Qué bueno compartir este espacio con ustedes. Es un placer tener conocimiento desde otros puntos de vista de otros países. Cómo está funcionando hoy todo sobre los derechos migratorios y regularizaciones migratorias de los inmigrantes. Como Ulises decía, yo soy cubana, ya tengo un tiempo morando aqui em Brasil e trabalho, sou funcionária do CRAI, que é o Centro de Referência e Atenção a Imigrantes, aqui na cidade de São Paulo, no Brasil. Ele é um centro de referência, o nome dele é Oriana Jara, é um serviço público da Secretaria Municipal de los Derechos Humanos e Cidadania, administrado por el Servicio Franciscano aquí de Solidaridad, que ofrece atendimiento a la población inmigrante desde noviembre de 2014. Y en él realizamos varios servicios de atención a inmigrantes, como, por ejemplo, la regularización migratoria, documentación, orientación a inmigrante sobre os direitos que ele tem a sua regularização migratória, né? É muito difícil a chegada do imigrante e... ¿Estás me escuchando, Alberto? Sí, te escuchamos bien, Yelitza. Desculpa, es que ficou congelada la tela para mí. Sobre orientación y la regularización migratoria, documentación, porque cuando el inmigrante llega, presenta muchas dificultades. Uno, en conocer los derechos que tiene como inmigrante y a raíz de la falta de comunicación que existe cuando llega sobre los documentos, los derechos a la educación, a la salud, a la cultura. Y nos ofrecemos ese canal de fluxo para o imigrante em si poder estabelecer-se aqui no país. Temos atendimento jurídico também, que pode ser apresentado para tratar isso mesmo, a vezes, sobre a discriminação racial, que é incrível como Brasil, sendo, depois da África, o Brasil é o país que contém a maior população negra. E mesmo assim é um dos países mais racistas, com índice de racismo, e nossos imigrantes sofrem isso, porque precisamente a maioria de nossos imigrantes é da raça negros. Nós temos índice de atendimento a lo largo deste ano, desde 2014, que foi iniciado o CRAI, até a data, temos alrededor de 41.000 migrantes atendidos, onde a maioria deles são negros, representando 74%
da população. E los países que más se destacan en esa migración es Angola, Haití y Venezuela, ¿no? Y desde ellas principalmente a mayoría negra, ¿no? Como estaba hablando. Que eso por su vez arroja lo que hoy es el mayor número de negros inmigrantes atendidos por nuestra equipo. Siendo eso un obstáculo para el proceso de inserción de ese inmigrante en la sociedad brasileña. Obstáculo, além de la raza, el dominio de la lengua, la discriminación racial, xenofobia. Nos atendemos casos, una media de 5 casos por día que sufren sobre esas situações, né? E hoje, além desses serviços, já mencionei, regularização migratória, jurídico, temos também psicológico, atendimento psicológico, encaminhamento e, sobretudo, exigiu muita demanda desde o ano passado para cá, durante a pandemia. É incrível como se ha incrementado esse tipo de violência, principalmente com o sexo feminino, e além disso, serviço social. Muitos de nossos migrantes, quando chegam, não tem um lar, não tem um lugar específico onde estar, e nós encaminhamos esse atendimento, essa acolhida, ter aquele primeiro espaço onde pueda estar, não estar em la calle, e assim começar esse processo migratório. A partir daí, uma vez estão localizados, entra nossa intervenção para a documentação. Nós temos relatórios, decimos relatórios de casos que durante a pandemia se ha agravado muito sobre a violência da mulher, doméstica. Eu posso proporcionar depois com dados específicos. Temos uma tabela onde pode concentrar com maior exatidão esses dados que estou mencionando. Yelitza, si quieres puedes compartir de una vez esos datos. Todavía tienes 2-3 minutos. Yo no sé. ¿Nos escuchas, Yelitza? Sí, estoy tratando de compartir. ¿Quieres compartir tu pantalla? Sí. Abajo puedes ver un botón verde que dice Share Screen, en caso de que quieras compartir. No estoy consiguiendo anexar, Ulises. No te preocupes, si no, de todos modos... Después yo voy a ver aquí sí. Y yo puedo compartir, ¿tá? Puedes continuar con tu intervención de forma oral. Sí. Entonces, todo esto conlleva a la difícil situación del inmigrante conseguir un empleo en este tiempo, sobre todo de pandemia, y a regularización migratoria. En este periodo se ha agravado mucho el acceso a las entidades competentes para dar continuidad al proceso en la Policía Federal. No está teniendo agendamiento y es muy difícil, por ejemplo, para las personas que solicitan refugio político. Es increíble que mismo que hemos tenido avances en los derechos migratorios,
se dificulta. Por ejemplo, el protocolo es un documento que usa el solicitante de refugio y entidades que hacen parte de los servicios públicos de la ciudad de San Pablo no conocen, no identifican el documento para poder matricular el hijo en la escuela, para poder tener acceso a la salud y y a un empleo digno. Y durante la pandemia eso se ha intensificado mucho. Recientemente realizamos un protesto, una manifestación en frente a la Policía Federal exigiendo precisamente esos derechos. Son muchos meses que los migrantes no consiguen regularizar sus documentos. Y todo eso conlleva a esas disímiles dificultades que fui hablando durante estos minutos. Gracias, Yelitza. Igual vemos si podemos compartir después, más tarde, las Voy a imágenes. continuar intentando aquí para poder mostrar a ustedes. Sí, y si no, de todos modos, puedes compartirnos y nosotros podemos también enviar esta información a todos los asistentes, ¿no? Sí, gracias. No. Gracias, Yelitza, por tu testimonio y también por poner énfasis en esos números. Hablar de 5 casos por día en casos de discriminación racial, creo que son números bastante altos y sobre todo cómo se ha intensificado durante la pandemia, ¿no? Igualmente las dificultades que los migrantes afrodescendientes tienen, ¿no? Y que se ha intensificado y por poner énfasis Y también. déjenme aclarar, Ulises, Perdón. no solo por parte de las entidades, sino también de la población de Brasil. La inmigración se ha intensificado mucho y, por ejemplo, yo tuve una experiencia ayer mismo con una amiga y vecina que ella me manifiesta que ella es contra que los negros han invadido Brasil. Eso fue tan doloroso, es muy triste escuchar opiniones como esa de una amiga. Y ella me dice, no es por ti, no, mas yo soy negra, yo soy inmigrante, yo vivo aquí. Y yo siempre dejo claro, y no voy a dejar de luchar por eso, que nuestro país es la tierra y tenemos que continuar y este es un momento de expresar eso. Nuestro país es la tierra, tenemos derechos y no importa el color, somos todos humanos. Muchas gracias, Yelitza, también por Gracias. compartir esa experiencia más personal. Y ahora quiero darle la palabra a Fray Juan Rendón, sin antes mencionar que, bueno, si bien muchos migrantes llegan a Brasil, muchos de ellos, por las circunstancias que Yelitza nos comentaba, deciden dejar ese país y continuar su trayecto migratorio hacia el norte. Muchos de ellos llegan a Colombia y ahí se encuentran con otros migrantes que han llegado ya sea por Ecuador o por otros lugares para continuar este proyecto migratorio. Y precisamente Fray Juan Rendón, quien representa a la familia franciscana en Colombia y a la Red Franciscana para Migrantes Colombia, para que también nos dé su testimonio sobre la situación de estas poblaciones en su país. Fray Juan, usted tiene también 8 minutos para dar su testimonio. Adelante. Buenas tardes, buenos días para todas y para todos. Bien, estoy hablando desde Medellín y quiero iniciar mis 8 minutos diciendo lo siguiente, que la auténtica amistad social se construye desde el diálogo y el respeto por las diversas identidades, promoviendo una auténtica cultura del encuentro. Se hace necesario recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad. No es ni la esfera global que anula
ni el anarquismo localista que esteriliza. Es el poliedro donde al mismo tiempo que cada uno es respetado en su valor, el todo es más que la parte. Estas palabras del Papa Francisco nos inspiran a muchas y a muchos. La Red Franciscana de Migrantes nació en el 2018 durante un curso anual de JPIC, Justicia, Paz e Integridad de la Creación, realizado en Guadalajara, México. En ese curso el tema central fue migración, causas, muros y perspectivas franciscanas. El trabajo de la 72, un lugar refugio para personas migrantes en la frontera sur de México, inspiró el diálogo de los frailes sobre cómo compartir información y ofrecer apoyo y protección a las personas que han sido desplazadas por la fuerza debido a situaciones de extrema pobreza, violencia institucional, el crimen organizado, los carteles de la droga y particularmente a las personas del Triángulo Norte de América Central, Honduras, El Salvador y Guatemala. Inicialmente, la visión de la Red Franciscana para Migrantes ha sido crear una red de hombres y de mujeres que estén afiliados a la familia franciscana y que trabajen en temas de migración. Este es un esfuerzo inclusivo que tiene como objetivo tejer una red con quienes estén ejecutando o sirviendo en proyectos como centros para migrantes, casas de refugio, parroquias y servicios individuales para el apoyo mutuo, el aprendizaje vivencial, la promoción de las mejores prácticas y enfoques y esfuerzos coordinados de promoción. Este corredor de apoyo coordinado de América Central a través de México a los Estados Unidos será optimizado mediante la puesta en marcha de la Red Franciscana para Migrantes Colombia, que conectará las iniciativas de Centroamérica con el sur del continente y aprovechará esfuerzos colectivos, mejorando el apoyo que se brinda actualmente a los migrantes y refugiados. Yo quiero presentarles a ustedes un dato, por ejemplo, sobre la importancia de la Red Franciscana Migrantes Colombia, dado que Colombia tiene una posición geográfica estratégica. Colombia es un país que tiene fronteras con Panamá, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, Océano Pacífico y Atlántico. Es el centro del continente y está al norte de Sudamérica. Entonces esa posición es muy importante. De hecho, ahí en Colombia, en su capital, Bogotá, están las oficinas de muchas entidades en las que convergen muchas relaciones continentales, al menos eclesiales, como son el CELAM, por ejemplo, y la CLAR, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos. Bien, Colombia tiene un triple fenómeno de migración, además. El desplazamiento interno de vieja data, motivado por el conflicto social y armado interno que lleva 60 años, que fue un poco mitigado por las negociaciones, el proceso de paz del anterior gobierno. La migración venezolana, que
que tiene en este momento la presencia más o menos dicen, cifras más o menos, pues, calculadas por las entidades del Estado y de organizaciones no estatales, de 5 millones de venezolanos. Y el corredor de migración extracontinental que se hace a través del tapón del Darién, que es la frontera entre Colombia y Panamá, que es una frontera selvática por la cual no pasa la carretera panamericana que debería unir el continente. Ahí se trunca la carretera panamericana. Y ese tapón del Darién ha sido transitado por cubanos, haitianos, venezolanos, africanos e incluso asiáticos, pasando pues la frontera Colombia-Panamá para seguir su viaje hacia los Estados Unidos. Tenemos datos, los últimos datos es que más de 17,000 hombres y mujeres han hecho en los primeros meses del 2021 tránsito de esta frontera. Un informe de la UNICEF asegura que desde el 2017 el número de niños y niñas y adolescentes que cruzan el tapón del Darién se ha disparado de 109 a 1,653 en el 2020, con un pico de 3,956 en el 2019, un incremento de 15 veces más niños y niñas y adolescentes migrando por la selva colombo-panameña en los últimos 4 años. La creación de la Red Franciscana busca que los migrantes y refugiados accedan a la mejor y más amplia gama de recursos y apoyos. La Red Franciscana de Migrantes prevé colaborar con muchas organizaciones e instituciones que apoyan y protegen a los migrantes y refugiados. De ahí que los objetivos de la red busquen fortalecer corredores de apoyo de América Central a través de México y los Estados Unidos, y ahora desde Sudamérica hasta donde los migrantes quieran y puedan moverse. Las nuevas tendencias migratorias que están surgiendo en América Latina, los migrantes de origen africano y extracontinental son cada vez más visibles. Ya lo he dicho, lo que pasa en la frontera colombo-panameña. Antes o durante la pandemia se han agravado la discriminación, como decía Yelitza, son visibles las violaciones de los derechos humanos, sobre todo a la población afrodescendiente, y ha sido grave, muy grave, la falta de atención a la población que pasa por estas fronteras. En Colombia tenemos una dificultad enorme de tratamiento de este fenómeno macro migratorio extracontinental, porque nos desborda, ya decía, el fenómeno de la migración interna de venezolanos hacia Colombia y el desplazamiento forzado interno a nivel de país. Por lo tanto, nosotros no hemos tenido como la posibilidad de hacer mayores desarrollos en torno al tema de la migración extracontinental. Creemos que la Red Franciscana de Migrantes Colombia puede implementar entonces dichos centros de atención, dicha infraestructura de alguna manera. En este momento, la ciudad de Medellín se ha convertido en un gran centro de acogida de población
venezolana. De hecho, en la parroquia en la que yo vivo, en la que vive mi fraternidad, una pequeña parroquia en la periferia de Medellín, tiene 200 familias de origen venezolano. 200 familias de origen venezolano que vienen siendo atendidas por la pastoral de migrantes de la Arquidiócesis de Medellín y de la Fraternidad Franciscana que anima la parroquia en la que esta población está asentada. ¿Qué Ahí se sí hace puede con ir ellos? finalizando, por favor. Sí, Para... ¿qué se hace con ella? Fundamentalmente se hace un trabajo de, de recolección de datos, de información sobre posibilidades de acceso a recursos institucionales y de organización comunitaria, porque creemos fundamentalmente que hay que ofrecer espacios de formación para que la misma población entienda el fenómeno migratorio, ¿no? Entienda el fenómeno migratorio en contextos más amplios. Muchas gracias. Muchas gracias, Fray Juan. Y de todos modos regresaremos en preguntas y respuestas para seguir compartiendo algunas de estas experiencias que nos menciona, y también gracias por mencionar la labor de la Red Franciscana y cómo se está extendiendo más allá de Centroamérica, México y Estados Unidos. Y tal como lo mencionaba Fray Juan, muchos migrantes que llegan a Colombia continúan su trayecto hacia el norte. Muchos de ellos, para pasar el llamado tapón de Darién, utilizan embarcaciones para poder llegar a Panamá. Lamentablemente, muchas de estas embarcaciones naufragan. Este fue el caso a principios de este año, donde 4 personas haitianas murieron después de que una embarcación naufragó en las costas del Caribe. De la misma forma, en 2019, naufragó una embarcación que transportaba 32 personas, incluidas 14 niños. Y ya nos mencionaba Fray Juan cómo la cantidad de niños que cruzan en esta zona ha aumentado exponencialmente. Aquellos que logran cruzar llegan a Centroamérica, donde se encuentran con otros migrantes haitianos en su trayectoria hacia el norte. Y es precisamente el siguiente testimonio quien nos dará un poco de este contexto en el que se vive la migración desde Honduras. Y quiero darle la palabra a Nahum Lalín, quien es representante de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANE, para darnos también su testimonio y explicarnos cuál es la situación actual de estas poblaciones. Nahum, tienes la palabra, tienes también 8 minutos para dar tu testimonio. Adelante. Muy bien, buenos días, compañeros, buenas tardes, donde se encuentren, buenas noches. Sabemos que hay diversos países. Causas de la migración son muchas las que estamos pasando actualmente. En Honduras podríamos mencionar, por ejemplo, si hablamos de los liderazgos, la criminalización de las luchas, podríamos hablar de la lucha territorial que tenemos como organizaciones. También se conjuga con la corrupción, la impunidad. Tenemos compañeros que han sido asesinados, secuestrados, y así muchos otros casos que se vienen dando en nuestras situaciones. Todo esto es como que si hablamos de la parte de nuestro país, hay una planificación para que los pueblos indígenas, garífunas y toda la población como que saliera corriendo de nuestro país, porque el gobierno que tenemos, el cual es una narcodictadura que lleva 8 años, está pretendiendo incluso actualmente vender el territorio a extranjeros, donde con esta situación de las ciudades modelos, tema que actualmente estamos atacando fuertemente porque sabemos todo lo que esto influye. Porque ustedes dirán, ¿por qué empiezo de esta forma? Porque son las causas de las situaciones por las que migran la gente actualmente. Solo en el año 2000, entre el 2019 y 2020, nosotros perdimos 23 compañeros
asesinados en nuestras comunidades, comunidades que son islas de paz en un mar de violencia. Actualmente, en el 2020, durante la pandemia, sufrimos el secuestro de 5 compañeros garífunas que hasta la fecha no han sido encontrados y tampoco tenemos respuesta de parte de las autoridades que imparten justicia, las cuales, según investigaciones propias que hemos hecho, están involucradas, ya que durante la pandemia no había libre circulación, estaba restringida la circulación, pero nuestros hermanos fueron secuestrados a las 5 de la mañana desde sus hogares, entre ellos el presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz, Snyder Centeno. Ya esta situación cumple un año de haberse dado el año pasado. Muchos de nuestros líderes han tenido que emigrar porque están siendo perseguidos en nuestro territorio por la defensa del medio ambiente. Gracias a Dios, por ejemplo, el día de antier tuvimos ya una sentencia que nos da cierta esperanza con el caso de Berta Cáceres, donde fue sentenciado David Castillo. Tenemos fuerte situación en Honduras, la violación de derechos humanos es inalcanzable. Bueno, no se respetan los derechos humanos, ni de los propios hondureños, ni de los hermanos que vienen buscando un mejor futuro para su familia. Tal es el caso de los hermanos haitianos que en este momento estamos vigilantes de ellos en el departamento de Danlí, ahí en el Paraíso, donde están más de 200 hermanos haitianos refugiados en iglesias, donde la policía está agrediéndolos, donde las iglesias están buscando cómo protegerlos. Y no solo en este mes, no solo en este año, se dio también el año pasado, se dio el año antepasado, un irrespeto total a los derechos de migración. A nosotros nos preocupa enormemente porque nuestras madres, nuestros hijos, nuestros hermanos siguen migrando en busca de mejores opciones. Y tenemos algo que hay un trabajo que estamos haciendo de concientización para bajar esos altos índices, pero también el hermano dice, bueno, si no me muero en Honduras, prefiero correr el riesgo, intentarlo y poder lograr algo si lo llego a lograr fuera de nuestras fronteras. En estos últimos meses, cuando sale un hermano garífuna, cuando sale un paisano, cuando sale un hondureño, los familiares quedamos preocupados por los altos, porque está subiendo el grado de secuestro en México. Una vez al mes recibimos noticias, hay un hermano secuestrado, hay un hermano muerto, hay esto, hay lo otro, pero al gobierno no le importa esta situación. El gobierno simple y sencillamente está pensando que vienen las elecciones, no ha podido incluso manejar lo que es el caso de la pandemia porque no le interesa el bienestar de la población. En la pandemia se robaron aproximadamente el 80% del presupuesto aprobado para cubrir esta situación. Las comunidades tuvimos que ver de qué forma nos autoprotegíamos para poder resistir la pandemia. Incluso en muchos países en este momento la vacuna ya está, pero en Honduras mucha gente prefiere no vacunarse porque como son 2 dosis, al no estar segura la segunda, la gente dice mejor no me vacuno. Y es ahí donde entra lo que es la medicina natural de los pueblos, que al menos nosotros creemos que el COVID nos ha ayudado a mantenernos porque rescatamos la parte cultural tradicional ancestral. Es importante, pero nos preocupa la situación de migración, tanto nuestra como de los hermanos que vienen de otros países. Hasta conseguir un pasaporte en Honduras, que es un documento público, es todo un protocolo, es una hazaña. Conseguir una tarjeta de identidad, que es un documento público, es otro protocolo, largas filas. Entonces, todo este tipo de cosas que que le estoy hablando en este momento, obligan a nuestra población a tener que emigrar.
y nosotros sí que estamos sumamente preocupados con esta situación que se está dando ahorita. ¿Qué estamos haciendo para paliar esta situación? Apostando a la recuperación territorial ancestral, ¿verdad? Apostándole a la siembra de nuestros productos, pero todo esto también tenemos otros asuntos donde los oligarcas, donde los empresarios están presionando en nuestro propio territorio para poder despojarnos. La criminalización nos tiene sumamente preocupados a todos los niveles. En este momento, en la ciudad, en la comunidad de Trujillo, tenemos 32 hermanos garífunas procesados judicialmente por el rescate al territorio. Hermanos que no se pueden movilizar abiertamente porque en cualquier momento los detienen. Una hermana garífuna de 73 años fue procesada la semana pasada. Tuvimos que salir corriendo a defenderla porque ella está defendiendo el territorio. Entonces, todo este tipo de cosas, compañeros, obligan muchas veces a nuestra población a tener que emigrar, obligan a correr esos riesgos en Guatemala, en México, en los propios Estados Unidos, que te venden una falacia donde todo es bonito, pero que al final te encontrás con otra realidad. Estamos atentos a lo que pase con nuestros hermanos haitianos, ¿verdad? Estamos defendiendo el territorio, estamos defendiendo el medio ambiente, porque es la única forma en que creemos que vamos a tener un mejor futuro. Hay ciudades, ¿verdad? Y en este momento el tema de lo que son las ciudades modelos nos tiene sumamente preocupados. Las ciudades enteras, el país entero se está levantando. Las elecciones nos tienen preocupados porque también el Partido Nacional, con toda su narcodictadura, quieren seguir manteniéndose. Eso, no sé si ya me pasé de los 8 minutos, pero así un resumen general, nos preocupa el tema migratorio porque están arrinconándonos con el tema de la seguridad territorial. Y nosotros tenemos claro que un pueblo indígena sin territorio está propenso a desaparecer. Están irrespetando todos los convenios internacionales que son con los que nosotros nos protegemos. No sé si hasta ahí estoy bien o tengo más. Bien. Ahí estás bien, Nahum. Perfecto, en los 8 minutos. De todos modos, cualquier cosa podemos regresar contigo en la parte de preguntas y respuestas. Y igual agradecerte por también visibilizar la llegada de estos 200 haitianos a territorio hondureño, ¿no? Incluso durante la pandemia estamos viendo que esto no ha sido obstáculo para que la migración continúe. Totalmente. Gracias. Y así como lo mencionaba Nahum, muchas de estas poblaciones comparten los riesgos y dificultades que los mismos migrantes centroamericanos también están sufriendo, ¿no? Y se unen a los corredores migratorios tradicionales de Centroamérica hacia México y Estados Unidos. Y a continuación le daré la palabra a Rita Robles, quien nos dará también alguna perspectiva de lo que está ocurriendo en México con estas poblaciones. Ella colabora como enlace para incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, ¿no? Y solamente como un dato, en 2019 en México se identificaron al menos 3,100 personas provenientes de Camerún, 1,800 del Congo, 857 de Angola, y los números continúan de distintas nacionalidades. Entonces, esto solamente para dar una perspectiva del contexto de los altos números de población migrante de origen africano que está llegando a México. Rita, tienes 8 minutos para dar tu testimonio y cualquier contexto en México. Gracias. Gracias, Ulises. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Primero, agradecer la invitación que nos hacen a compartir en este espacio. Bueno, nosotros somos una organización que está ubicada justo en la ciudad de Tapachula, en Chiapas, que está al sur de México. Y bueno, es la principal de otras nacionalidades, incluso extracontinentales, al país, ¿no? Entonces, bueno,
considerando lo que nos ha platicado Yelitza, pues igual yo retomaría como primero como algunas estadísticas, cifras muy generales y para compartirles pues de acuerdo digamos como al trabajo que nosotros hemos estado realizando, hemos de alguna manera testimonio de la Rita, presencia disculpa, estamos constante, teniendo pero sobre todo problemas sí ha habido con presencia tu... de personas de origen africano, sí. Rita, creo que estamos teniendo problemas con tu conexión. Entonces, A ver si allí, sí, igual y tal vez podríamos a ver, tratar si ahí estoy mejor. Creo que ahí está mejor. Si no, por cualquier cosa, tal vez puedes Ah, quitar el video. hago la cámara. Sí, exactamente. A ver, adelante, Rita, a ver si con eso. Listo, ahí está mejor. Bueno, Mm, perdón. Ok, bueno, desde la constante presencia que hay de personas de origen africano, también de personas de origen haitiano, y bueno, en el continente también cabe destacar que la presencia ha llamado la atención, sobre todo a inicios de este siglo, de tal manera que la Organización de los Estados Americanos hizo un llamado a través de la Comisión Especial de Asuntos Migratorios para que se comenzara a llevar un estudio de cómo se estaba comportando el flujo migratorio extracontinental en las Américas. De esta manera, bueno, en México, por lo menos en el 2004, este estudio que se hace señala que hasta el 2004 la mayor presencia que teníamos era de personas de origen asiático, digamos, extracontinentalmente, ¿no? Sin embargo, estos números van a cambiar a partir del 2009, cuando se van a empezar a presentar más personas de origen africano y va a comenzar a ver bueno, esto se va a comenzar a ver en el número de detenciones que va a ser el Instituto Nacional de Migración, que pasa, digamos, de 200 personas en algún momento a cerca de 1,200 para este año 2009, ¿no? Entonces, aquí se empieza a mirar este aumento en la presencia de personas de origen africano. Este número, pues, no ha disminuido. Hace rato aún nos daba algunas cifras. Yo creo que el número más alto de personas detenidas que se ha registrado por parte del Instituto Nacional de Migración es en 2016, con 16,564 personas de origen africano, destacando las nacionalidades de Ghana y personas provenientes de República Democrática del Congo. Para el 2019 tuvimos otra vez un número alto de detenciones, tuvimos cerca de 7,201 personas detenidas y mayoritariamente venían de República del Congo y también había gran presencia de personas de Camerún y de Guinea, de Angola. Para el 2020 solamente el número va a disminuir fuertemente, y esto considerando el contexto de la pandemia. En el 2020 vamos a tener solamente 594 personas detenidas de origen africano. Y las poblaciones que más destacan nuevamente es República Democrática del Congo con 212, Ghana con 101 personas y Camerún con 49, ¿no? Sí es importante señalar y destacar la gran ruta que estas personas hacen para llegar a México, ¿no? Por lo menos. Bueno, vamos a intentar tal vez regresar con Rita en unos minutos. Esperamos que se pueda conectar. Pero bueno, si no, ya Rita nos estaba mencionando algunos números bastante alarmantes sobre la cantidad de detenciones a estas poblaciones. Y en lo que regresa, igual mencionar que justamente en 2019 México estuvo en revisión ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Y el comité mismo hizo varias recomendaciones relacionadas no solamente con migración, sino también en el atendimiento a esta población
migrante de origen africano, extracontinental y afrodescendiente. Y a continuación, quiero darle la palabra a uno de sus miembros, a Tina Stavrinaki, para que nos comparta un poco, no solamente el desarrollo y los avances que ha tenido el comité en estas temáticas, pero también algunos estándares, ¿no?, que puedan ser aplicables, tal vez reaccionando un poco a los testimonios que nuestros colegas han compartido, ¿no? Igualmente recordarles a los asistentes que pueden ir haciendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, y volveremos con esas preguntas más adelante. Entonces, Tina, te doy la palabra y tienes 8 minutos para hacer tu intervención. Muchas gracias. Thank you, Ulises. Good morning, good afternoon to everyone from Athens in Greece, very far away from the region we're discussing, but also a corridor, as you know, for extra-continental migration from Africa, and so with similar issues raised and concerns. So it's a great pleasure for me to be here. Many thanks to Franciscan International for including me in this discussion. I personally have always counted, I have always worked with civil society. I consider that information coming from the field is irreplaceable and a great inspiration to make us, work more concretely and more effectively. So please keep working with, interacting with the system, because actually it is the examination of the reports of state parties that has demonstrated that migrants in general are subjected to racial discrimination widely in the context of practices related, of course, to migration policies. African and Afro descent migrants face also racial discrimination as a result of racism and structural discrimination rooted in slavery. So these old and still very powerful stereotypes are further intensified under the current circumstances with regard to immigration policies and the pandemic. So being an African and Afro descent migrant is a status where both elements interplay simultaneously, producing concrete effects at any stage of the migration process. A common argument often presented is that, the Article 1, Paragraph 2 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination provides for the possibility of differentiating between citizens and non-citizens, and that migrants cannot have access to human rights in equal terms as citizens. So the Committee on the Elimination of Racial Discrimination has clarified already in General Recommendation 30 that states should ensure that legislative guarantees against racial discrimination apply to non-citizens, to migrants, refugees, asylum seekers, regardless of their immigration status. So it would be contrary to the core of the prohibition of racial discrimination to just accept as compatible with the prohibition that immigration policies excluding or impairing from the protection migrants on the basis of race, color, descent, national or ethnic origin. The prohibition of racial discrimination cannot be denied or nullified on the basis of immigration concerns, or be interpreted to just reduce, detract in any way from human rights recognized in international treaties. In other words, migrants, undocumented or not, remain humans and subjects of international human rights law. African and Afro descent migrants should be furthermore treated accordingly to obligations clarified in General Recommendation 34 by the committee, which entails, among others, the adoption of special measures to overcome the structural discrimination affecting people of African descent. This past year, the committee has adopted 2 new tools: the General Recommendation 36 on racial profiling by law enforcement officials and the Statement of COVID-19. Both texts provide useful guidance to states, but also to the civil society on how, to promote
the respect and protection of human rights, including those of African and Afro descent migrants, irrespective of their status. So in the general recommendation, the committee has defined racial profiling as the practice of law enforcement officials relying to any degree on race, color, descent, national or ethnic origin as the basis for subjecting persons to investigatory activities for determining whether an individual is engaging in criminal activity. Racial discrimination, it has been recognized widely, intersects often with other grounds, such as migration status for the religion, gender, disability, sexual orientation, gender identity, and age. Even within the same group of African and Afro descent migrants, men may be affected in different ways than women. And so the response, in my opinion, should take into account the specificities to be more effective. We all know it, racial profiling is linked to stereotypes, biases, which can be conscious or unconscious, individual, institutional. In my opinion, in the case of African extracontinental migrants, structural biases play the most determinative role. The committee has identified that law enforcement officials, such as police officers, border control officials, exercise their missions with arbitrary police stops, identity checks, and arrests. So, of course, we all know that racial profiling has increased due to contemporary concerns about terrorism, migration, and exacerbating this way prejudice and intolerance. Stereotypes get stronger during emergency times when exactly law enforcement officials are pressured to implement immigration policies without assessing individually the situation of each person, but just, reacting as they are all the same and in a problematic situation. So the general comment contains recommendations that I think that would be useful, for advocacy, for strategic litigation, covering a wider array of state parties' obligations, and I need to repeat the word obligations. First, the legislative and policy-related measures. So states should adopt and implement laws and policies that define and prohibit racial profiling. General legislation on racial discrimination is not enough. Clear guidance should be given to police officers and border officers, ensuring that their internal processes, their procedures are in line with human rights standards and principles. And states also should identify and amend these practices and laws that potentially, facilitate this racial profiling. This is a core obligation according to Article 2, Paragraph 1C of the Convention. Second, human rights education and training. We know already in practice that in many cases, law enforcement officials, due to lack of training, consider that they comply with their obligations, that migration practices that have never been challenged effectively at domestic level are compatible or even prevail over discrimination law. States should develop specialized mandatory training programs for law enforcement agencies that sensitize about the impact of biases on their work. Third, recruitment measures in law enforcement agencies that should promote this diverse workforce and reflect the composition of the population they serve. Fourth, community policing. Law enforcement agencies should engage effectively with groups independently from their status because they face racial discrimination, and they should take into account how, this unique context, the dynamics and needs of different communities. But how can we monitor that this legislation and this is implemented if we don't have disaggregated data? So another recommendation is for states to monitor effectively the situation and collect regularly quantitative and qualitative data on these practices. How many people are stopped? How many people are detained based on their race, color, and descent? And finally, accountability. We know that, it has
been mentioned a lot about impunity. We know that impunity is one of the major enemies of human rights violations. So states should create a reporting mechanism independent of law enforcement for receiving complaints of racial discrimination and racism. And finally, a final word on the current pandemic. We all know it. The pandemic has exposed, but also deepened pre-existing inequalities. We can safely presume that African and Afro-descent migrants have been made even more vulnerable to discrimination. So the committee, in its statement adopted last August, recalled that measures addressing the COVID-19 pandemic can be taken and enforced only in compliance with international human rights law. In other words, the pandemic is not an excuse for racism or to discriminate, against migrants, African, Afro descent, or other groups subjected to racial discrimination. Measures such as closing borders, lockdowns, quarantines must not be enforced in a manner that violates the prohibition of racial discrimination, targeting disproportionately this group of persons. The states are obliged to refrain, but also to combat any action that could lead to stigmatization. I'm finishing in a minute. So with regard to social rights, it has been also discussed, states must protect and mitigate the impact of the pandemic on these groups that suffer from structural discrimination, to ensure access to healthcare services related or not related to COVID-19 pandemic. The committee closely monitors the impact of the pandemic and to request states information on the measures they adopted during this challenging time. So thank you, and I remain to your disposal for more concrete questions. Thank you very much. Thank you so much, Tina. Y muchas gracias también por recordarnos las principales obligaciones estatales en materia no solamente de discriminación racial, sino también en materia de migración, cuando estas identidades son transversales. Y también por recordarnos que el atendimiento a estas poblaciones tiene que ser de forma específica de acuerdo a las necesidades particulares de estos grupos. Y antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, que ya están llegando varias preguntas, creo que hemos recuperado la conexión con Rita. Entonces vamos a intentar para que Rita continúe con su participación. Rita, ¿nos escuchas? Sí, les escucho. Qué Perfecto. pena. No te preocupes, Rita. Creo que ya mejoró la conexión. Entonces te doy otros 5, 6 minutos para que continúes. Ok, bueno, muchas gracias. Yo estaba dándoles algunas cifras sobre las detenciones y bueno, creo que me perdí un poco cuando señalaba que en 2020 había habido una disminución y bueno, esto se puede entender debido al contexto del COVID, ¿no? Sin embargo, bueno, esto no quiere decir que las personas hayan dejado de intentar cruzar la frontera, a pesar justo de lo que decía Tina, del cierre de fronteras que se decretó en algún momento por el gobierno de Guatemala, ¿no? El tema es que al decretarse ese cierre de fronteras, las personas hicieron un cruce en mucho mayor riesgo que el que normalmente se hace, ¿no? Si se puede decir eso. Entonces, bueno, desde la experiencia de Fray Matías, en cuanto a la atención y acompañamiento que hemos dado a población afrodescendiente o africana, pues sí ha sido todo un reto por muchas vías, ¿no? En principio porque la presencia de las personas en Tapachula, en la frontera sur de México, sí se debe en gran medida a las medidas restrictivas que en su momento dictó Trump, ¿no? La cancelación de algunos programas de protección que había para este grupo de población en Estados Unidos frena el que lleguen hacia el norte, ¿no? Por otro lado, se va a sumar, repito, el contexto de la pandemia, que también con el cierre de la frontera sur que hace Estados Unidos,
bueno, va a presionar a que las personas se queden, y la aparición del programa MPP, que es conocido así, que las personas que solicitan asilo en Estados Unidos van a ser regresadas a México para esperar el trámite, ¿no? Entonces, en este contexto del 2020, lo que tenemos es una gran presión en las fronteras, tanto en la sur como en la norte, ¿no? En la sur, porque hay también una suspensión de trámites migratorios que va a afectar, bueno, en general a todas las personas que quieren una solución sobre su situación o iniciar un proceso de reconocimiento de la condición de refugiado, pero van a cambiar las cosas en cuanto a la población de origen cubana o de cualquier nacionalidad africana y haitiana, quienes normalmente no eran deportados, ¿no? Eso hay que señalarlo. Estas poblaciones no eran deportadas, se les daba una medida que se llama oficio de salida, y lo pongo entrecomillado, porque no es que esté reglamentado legalmente, ¿no? Sino que se da a discreción de la autoridad migratoria y se da como para quitarse de encima también el problema, ¿no? Porque, bueno, cabe señalar que en el caso de los países de África no hay consulados suficientes en México, por lo tanto las deportaciones son complicadas, pero también se suma el costo, ¿no? El costo que implica, pues, trasladar a un país de origen a cualquiera de estas personas de estas nacionalidades, cubana, haitiana o de cualquier país de África. Entonces, la solución más fácil que tiene el instituto es dar este oficio de salida, o en el caso de la población africana, declararlos apátridas, ¿no? Con todo lo que eso implica en cuanto a su derecho a la nacionalidad, a la identidad, en fin, ¿no? Entonces, bueno, al suspenderse esto, claro que va a haber como muchas dudas, dejan a las personas en un limbo jurídico, en un contexto también de un Estado que cada vez tiene respuestas más discriminantes y xenófobas, justo por los múltiples flujos que están transitando, y además se suma el discurso de la autoridad del gobierno mexicano, digamos, ¿no? Que incluso ha sido parte de una recomendación del comité, por este discurso xenófobo que va a empezar a ensalzar que incluso puede haber agresiones en contra de las personas, ¿no? Entonces, bueno, las personas llegaron a organizarse en 2019, sobre todo pasó esto, cuando en el contexto de las caravanas van a organizarse para exigir una solución a la situación migratoria en la que se encuentran, y se va a conocer como la Asamblea Africana, ¿no? Donde van a tomar algunas decisiones, van a hacer algunas exigencias, pero claro, en el imaginario de la autoridad mexicana no se concibe que un extranjero demande derechos. Entonces, cuando un extranjero demanda derechos, es castigado, pues sí, es reprimido, son detenidos y son castigados físicamente dentro de los centros de detención migratoria, ¿no? Porque pues aunque nosotros hacemos una labor de monitoreo, hay muchas cosas que no observamos todo el tiempo, ¿no? Si nosotros nos enteramos un poco por el testimonio que nos dan las personas, por algunas notas de periódico, tal vez si hay algún acontecimiento muy grave en donde se exponga la vida de las personas o haya una entrecomillada fuga. Y bueno, es así como nosotros nos hacemos de esta información, ¿no? Entonces, bueno, este contexto van a tener, y se suma a la política migratoria que de por sí está implementando México, ¿no? Que es una política de detención, es una política de deportación, y es una política que sí responde mucho a los mandatos que en esta externalización de fronteras hace Estados Unidos, ¿no? Con una fuerte presión debido a la relación económica que se tiene con Estados Unidos también, hay una fuerte dependencia, y eso siempre se ha usado, la migración siempre se ha usado como moneda de cambio en esta relación que se mantiene con el gobierno o los gobiernos de Estados Unidos, ¿no? Que juegan en contra de los derechos de las personas. Y lo otro que se suma es la militarización, ¿no? O sea, en esta externalización de fronteras y en esta construcción regional de una política de contención, pues es la presencia de la Guardia Nacional, que va a hacer ahora labores también de contención migratoria, se suma a las actividades del Instituto de Migración,
con todas las violaciones que esto pueda presentar, ¿no? Nosotros hemos documentado casos de personas que han perdido la vida dentro de la estación migratoria, una persona de origen haitiano, que por los testimonios de las personas que estaban en ese momento con él, sabemos que fue torturado, sabemos que fue castigado, y la autoridad no permitió que se hicieran las investigaciones correspondientes. Se aceleró mucho el proceso para que desapareciera la evidencia. Y bueno, la distancia entre la familia, que es la víctima, a final de cuentas, de este hecho, pues no ayuda para que se pueda continuar con las investigaciones en materia penal, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ocurrir muy frecuentemente acá. Y a lo mejor ya para finalizar, sí, ya para finalizar, yo creo que un reto mayúsculo que tiene el Estado mexicano y que tenemos nosotras las organizaciones tiene que ver con dos cosas. Uno, la limitante lingüística, porque bueno, recordemos que muchos hablan inglés o francés o creol en el caso de las personas haitianas. Y eso no es tan fácil de sortear cuando ni siquiera tenemos intérpretes suficientes para lenguas indígenas, ¿no? Entonces se complica cuando no hay suficiencia en estas otras lenguas. No hay traductores suficientes para que puedan informar a las personas de sus derechos, y bueno, también para sociedad civil eso es un problema, ¿no? Porque no tenemos tampoco personas que sean hablantes del idioma francés o inglés, mucho menos creol, ¿no? Y la otra es la distancia cultural que existe, ¿no? Y que se suma con esta discriminación histórica que permea en la sociedad mexicana y en las autoridades, que complica todo. Entonces, hay un rechazo, hay una estigmatización de las personas, no hay una campaña informativa sobre las culturas africanas o la cultura haitiana o la cultura cubana, y más bien el lenguaje que se usa es que está habiendo una invasión de poblaciones africanas en México, ¿no? O de migrantes en general. Entonces, eso no ayuda y hace una gran distancia, y esto se puede ver sobre todo, así muy concreto, en materia de educación. No hay diseñado ni siquiera un plan para personas centroamericanas que permita la educación intercultural o multicultural, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas van a estar ahí y son los grandes retos que tenemos, ¿no? De este lado. Por ahí le dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rita. Y creo que también has puntualizado que los retos muchas veces no son solamente a nivel de las autoridades, sino también los retos adicionales que esto implica atender a estas poblaciones para sociedad civil, ¿no? Y también las prácticas que tal vez se han realizado por parte del gobierno para atender a estas poblaciones. Tenemos ya varias preguntas, entonces voy a hacer 3 preguntas, pasamos a contestar algunas de ellas y después haremos otra ronda, ¿no? para ir avanzando. Tenemos una pregunta para la colega de Brasil, para Yelitza. Mencionan si ustedes han visto algún cambio o tal vez alguna mejora o no en las políticas migratorias de Brasil. Me imagino que ha de ser actualmente durante la pandemia. La otra es para todos, si ustedes han identificado algún trato discriminatorio hacia los migrantes procedentes de África para las autoridades, que tal vez entiendo que podrían ser responsables para atenderlos, y tal vez mencionar si ha habido algún tipo de discriminación particular que ustedes puedan mencionar sobre el tratamiento de migrantes africanos. Y aquí hay una pregunta de Fabiana, que menciona, dice, es una urgencia la atención humanitaria integral a los migrantes. No obstante, es fundamental trabajar en la capacitación y desarrollo de capacidades institucionales para la atención, formación en Derecho Internacional sobre Migración, incidencia en construcción de políticas públicas y transformación de conductas xenófobas. ¿Qué experiencias tal vez ustedes nos puedan dar que se han dado en estos aspectos? Creo que, bueno, ustedes ya mencionaron tal vez algunas experiencias, pero igual si hay alguna otra experiencia adicional.
Entonces, tal vez para la primera pregunta le doy la palabra a Yelitza. Yelitza, Sí, cambio de las políticas migratorias. De 2018 para acá, tuvo un fuerte avance los derechos migratorios, sí. Solo tenemos varios acuerdos para varias nacionalidades donde está autorizado y tiene el derecho a la autorización de la residencia. Solo que durante la pandemia se dificultó mucho para todas las nacionalidades. Tenemos las fronteras cerradas. Cuando el inmigrante entra con la frontera cerrada, la Policía Federal no da el visto de entrada. Sin ese documento, no conseguimos efectuar, dar inicio al proceso migratorio. Y durante como decía la colega, no es justificativa porque existe, ya fue conquistado a través de los derechos migratorios, el derecho a la regularización migratoria a través de acuerdos, de tratados de salud de diferentes nacionalidades. Solo que trae consigo eso la pandemia. Durante la pandemia, fronteras cerradas, no tienen el visto de la entrada y dificulta mucho ejercer ese derecho. Ahora, la semana pasada, nos conquistamos, después de mucha lucha, que los venezolanos, solo fuera abierta ese oficio a través de la DPU, que es parcero nuestro, conseguimos regularizar, hacer la autorización de la regularización migratoria. Solo que ese oficio fue abierto solo para una nacionalidad, para Venezuela. Cuando Haití, por ejemplo, es el mayor índice de migrantes que nosotros atendemos, no tiene derecho ni mismo para hacer la solicitud de refugio político. Entonces, hemos avanzado, conquistamos muchos derechos, sí, durante el 2018 hasta 2020 sobre los derechos migratorios. A raíz de la pandemia, se estancó, no conseguimos ejercer ese derecho a la migración. gracias, Yelitza. No sé si alguien quisiera mencionar sobre la pregunta relacionada al tratamiento específico de migrantes africanos por las autoridades. Tal vez, Nahum, no sé si quisieras mencionar algo igual y en experiencia de lo que ha estado ocurriendo. Dime, Ulises, no escuché la pregunta. Sí, si has identificado algún tratamiento discriminatorio a migrantes provenientes de África o incluso de Haití, ahora que mencionas la situación actual. ¿Me oyes, Nahum? Hola. Nahum. Sí, no escuché la pregunta, dime. Sí, la pregunta es ¿qué tratamiento discriminatorio específico ustedes han identificado a migrantes africanos o incluso, por ejemplo, a haitianos que mencionas la situación actual? ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades a esta población en específico? Mira, hay una situación, como les decía anteriormente, se está trabajando con ellos a través de las iglesias que son los que le están dando el aporte solidario junto con otras organizaciones de lucha. Desde las autoridades no ha habido, como siempre ustedes saben, son prepotentes, arrogantes y es más, han sido muy discriminatorios. Incluso en estos últimos días han empezado a detener automóviles, autobuses que trasladan a esa gente en busca de asistencia humanitaria. Entonces aquí nosotros tenemos claro que lo que nos puede dar una ventaja para poder apoyarlos siempre es que los ojos de la solidaridad internacional estén puestos en Honduras y que sean enviados algunas cartas repudiando esta situación que se está dando. En Honduras la migración de los hermanos haitianos
como les decía anteriormente, en los últimos años ha sido constante y el gobierno totalmente violador de derechos humanos. Muchas gracias, Nahum. Tal vez esta pregunta podría ser para Rita, que está relacionada tal vez en cuestiones de atención humanitaria integral a los migrantes. No sé si hay alguna experiencia que desde México pueda servir de cómo se realiza esta atención, si ha habido algo que tal vez que se pueda compartir. Nos has mencionado los obstáculos ya en materia de lenguaje, pero si hay algo, tal vez alguna otra experiencia que quisieras compartir. Sí, bueno, en materia de asistencia humanitaria, yo creo que, bueno, en eso destaca la actividad y toda la acción y despliegue que hace sociedad civil, ¿no? Sin la presencia de sociedad civil, difícilmente podríamos hablar de este tema de asistencia humanitaria. Toda la carga es sobre los albergues, sobre todo relacionados con la iglesia, la mayoría, y bueno, de algunas otras organizaciones o centros de derechos humanos que damos asistencia jurídica, acompañamiento psicosocial, ¿no? Solamente por decir, en el 2018, cuando la caravana migrante más grande que tuvimos, nosotros tuvimos 20,000 personas acompañadas en asesoría, solamente en asesoría para llenado de solicitudes de asilo, ¿no? Entonces, sin la presencia de organizaciones como el Fray Matías, no podríamos hablar de estos números porque no hay una estrategia, porque no hay voluntad del Estado para llegar a este número de personas, ¿no? Entonces, bueno, de parte del Estado intentan lavarle la cara a los centros de detención migratoria diciendo que ahí se da asistencia humanitaria, pero por lo documentado y todo el trabajo que se ha hecho durante más de 20 años en los monitoreos a estos espacios, sabemos que no son espacios de asistencia humanitaria, son centros de detención, son lugares que no reúnen ni las características sanitarias adecuadas, no hay suficiencia, por ejemplo, en este momento que es tan importante de agua, hay presencia pues todo el tiempo de personas que están cuidando a las personas. Y sí ha habido casos, como hace rato yo comentaba, de personas que han perdido la vida dentro de la estación migratoria por descuidos o por golpes, por malos tratos, que es difícil llegar a tener toda la información cuando las personas que son testigos son deportadas de manera inmediata, ¿no? Entonces, bueno, de parte del Estado, la verdad es que han intentado hacer despliegues, pero que no alcanzan. En el caso de la frontera norte, no alcanzan, sobre todo cuando la presencia del crimen organizado es tan fuerte que pone en el foco estos centros que intentan poner para atender, ponen en el foco a las personas para que sean cooptadas por la delincuencia y no hay mecanismos de seguridad para ellos, ¿no? Entonces, no, pues de parte del Estado no podíamos hablar de una experiencia positiva, ¿no? Nada más por ahí le dejo. Gracias, Rita. Fray Juan también quiere ahondar un poco en esta pregunta. Sí, yo pienso además, y lo que dicen los compañeros, que la atención que se presta fundamentalmente a las poblaciones, a los migrantes, son dadas por iglesia o por ONGs que se dedican al tema de derechos humanos. De ordinario se hace la caracterización, esa caracterización está en manos de iglesias o está en manos de ONGs y después son buscadas por entidades del Estado para apropiarse del trabajo que hacen los demás. Realmente es así. Los primeros auxilios psicosociales los brindan las organizaciones de iglesia y ONGs. La atención humanitaria de emergencia también, ¿no? Y la explicitación de la red, de las rutas de atención humanitaria que pueda tener el Estado, se vehiculan a través precisamente de organizaciones ONG de derechos humanos en los países. Colombia, por ejemplo, en el caso de atención a la población migrante venezolana, el gobierno colombiano ha hecho tiene una estrategia que se llama Estatuto Temporal de Protección, y el Estatuto Temporal de Protección, cuyo lema es visibles, no es más que un simple
una simple estrategia de posesión frente a la comunidad internacional del Estado colombiano para posicionarse como un Estado que realmente defiende y protege la población migrante, pero realmente no es así. Realmente a veces tememos que sea una instrumentalización de los migrantes que han llegado en masa a Colombia. Gracias, Fray Juan. Y siguiendo tal vez con otra pregunta, and I think this question would be more for Tina, and it mentions, and it says, what kind of strategies states could implement to include in their legislation the rights of migrants in accordance with international human rights law? I think you already gave some examples that are in recommendations, but maybe if you want to also add something on strategies or ways to implement these obligations. Y la última pregunta, tal vez relacionada sobre migrantes, es en específico a ciertos grupos, que es ¿cómo se ha planteado la intervención a los migrantes para mitigar el impacto desproporcionado de la migración en mujeres, niños y niñas en gran riesgo de violencia sexual y trata de personas? So I think I will start with Tina. Tina, si quieres empezar. Yes, thank you very much for the question. I believe that the best solution is we'll talk a lot about strategies, action plans. These are important paths, to promote integration, but it's not the only one. I believe that with regard to every issue, states have the obligation to look in depth how it affects, migrants. So, for instance, if you have access to justice, we know very well that for migrants, and also independently from their status, has specific, very concrete and specific challenges. Also, there have been mentioned not only interpretation, but others. I mean, the lack of trust with the authorities. So I suppose that, when it comes to any single thing, we have to integrate in our understanding of the law on the legislation how to prevent and protect against racial discrimination. And again, states will say always that they have the right to protect their frontiers, their borders, etc. This is true, but that does not mean that migration is migrants are criminals and they have to treat it as less humans. So what I'm saying is that there are, we have to focus on specific. I mean, it's very complex, and we're overwhelmed when we work with this issue every day. I know the feeling, and I believe that we should focus, we should take steps, we should collect data. This helps us a lot to document violations before our national authorities, but also before international organizations. I have seen it happening, and it gives no excuse. If we have data, then we have no excuse to deny that violations are happening. So little by little, I think that we can advocate and protect effectively, against racial discrimination, which is a core issue in migrants protection. Thank you very much. Thank you, Tina. Sobre la pregunta de mujeres, niños y niñas en riesgo de violencia sexual y trata de personas, no sé si alguien quisiera mencionar tal vez alguna cuestión. Que bueno, yo creo que es algo, digamos, que es complicado, pues no solamente para las poblaciones de origen africano, sino incluso ya las redes de trata de personas que incluso son transnacionales, que abarcan no solamente México, Honduras, Guatemala, incluso El Salvador, y que operan, ¿no?, a gran escala, y justamente junto con las cárteles de droga, grupos armados, organizados, etcétera, ¿no? Pero igual sí es algo tal vez que habría que analizar a profundidad. Estoy consciente del tiempo, entonces
Me gustaría tal vez para ir cerrando, solamente dar un minuto a los panelistas para que den alguna conclusión final o alguna información a forma de cierre, y daré la palabra en el orden en el que participaron. Entonces, Yelitza, tienes un minuto tal vez para cerrar, para decir algunas palabras finales, si quieres. Sí, solo agradecer este espacio. Fue bueno escuchar lo que está sucediendo en otros países, cómo está ese flujo, porque de cierta medida nos afecta a todo está engranado, porque es una línea, no da cierto aquí en Brasil, va para otros países, para ir, y es una trayectoria que va atingiendo todas las nacionalidades, todos los países, sobre todo ese camino de Latinoamérica. Y también comentar sobre la situación que está aconteciendo hoy en Haití, precisamente, toda esa situación con el triste episodio de la familia presidencial, que yo creo que va a conllevar un flujo mayor de migrantes haitianos por la situación económica que hoy está presentando el país, y tener esa conciencia y tener esa postura para continuar nuestra lucha trabajando en derechos de los seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yelitza. Fray Juan, tiene un minuto para cerrar. No, para agradecerles también a todos y a todas por la invitación a Franciscan International, y invitarlos también a que sigamos construyendo tejido en esta ruta, en esta trayectoria que decía Yelitza. Me parece muy importante porque somos parte muy importante en la atención a la población. Así los estados tengan la obligación de atenderlos, nosotros tenemos ahí una enorme posibilidad de empoderar a la gente, a las comunidades, para que exijan derechos, ¿no? En la medida en que no solamente se les atienda, sino que se les forme en cuanto a derechos humanos. Y nuestra solidaridad también con el pueblo haitiano, que seguramente, como decía Yelitza, va a sufrir mucho más aún de lo que este pueblo viene sufriendo desde hace mucho tiempo. Gracias, Ulises. Muchas gracias, Fray Juan. Le doy la palabra a Nahum. Nahum, tienes un minuto para cerrar tu intervención o decir algunas palabras finales. Nahum. Bueno, si no, sí, Nahum. Bueno, Ulises, solo igual que Elisa, agradecer por el espacio que nos dieron y también decir y dejar este mensaje a la población que tenemos que seguir luchando desde cualquier espacio que estemos, ya que la vida sigue y no podemos detenernos independientemente. A veces pareciera que no hacemos nada, pero somos la esperanza de un mundo mejor. Desde Oakland los saludamos con un fuerte abrazo. Muchas gracias, Nahum. Y Rita, tienes también un minuto para cerrar o decir algunas palabras finales. Pues igualmente agradecer nuevamente la invitación a ser parte de esta mesa. De verdad es un gusto escuchar las experiencias desde otros lugares. Y bueno, yo creo que el reto lo tenemos para largo tiempo, porque mientras estén estas condiciones en el mundo, la migración no va a haber manera, no va a haber muros, no va a haber Guardia Nacional ni ejércitos que detengan a las personas si están buscando una mejor condición de vida, ¿no? Entonces creo que tenemos mucho trabajo hacia adelante,
Y bueno, eso, ¿no? O sea, cómo nos articulamos, cómo mejoramos nuestras estrategias de documentación, de articulación, y bueno, cómo nos vamos acompañando también de organismos internacionales para hacer de alguna manera presión también a nuestros gobiernos para mejorar el acceso a derechos, ¿no? Creo que algo que tenemos que discutir urgentemente entre las organizaciones que hacemos este tipo de trabajo son conceptos que nos han sido heredados del Estado-Nación, como la ciudadanía, como una legal estancia. Tenemos que hablar de las fronteras, tenemos que empezar a poner esos temas al debate, y yo creo que uno muy importante es también la soberanía, ¿no? Porque desde la soberanía se justifican muchas violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tenemos grandes reflexiones que dar. Gracias. No, gracias a ti, Rita. Y finalmente, Tina, you have also 1 or 2 minutes to make final words or close also your presentation. Go ahead. Thank you, Lisa. Many thanks to all. You know, actually, this is the same principle of sovereignty that also provides, I mean, migrants are under the jurisdiction of the states, and that's why they have to be protected as well. States have the obligation. So I thank you very much. Again, I was very inspired. I would like to encourage you to keep networking. I know that there are regional and local specificities. However, we all know we have common issues, and I think we can exchange good practices. Please keep, interacting with the UN system. It's very important for us, but mostly for, I think, for, victims of human rights violations. And I would like also to let you know that the committee will start working on a draft general recommendation on the right to health and racial discrimination. So in the next 2 years, we will work on that. And I hope that we will have the opportunity to discuss again on this important issue. Thank you very much. And keep up the good work. Thank you. Thank you, Tina. Y muchas gracias por este recordatorio de esta recomendación, que seguramente muchos de los colegas que han participado el día de hoy enviarán insumos para ver reflejados las situaciones que ellas viven desde el terreno. Y pues por mi parte, solo me queda agradecer a todos los panelistas por sus testimonios, a Tina por sus comentarios, a los intérpretes por siempre el buen trabajo que hacen para trasladar los principales mensajes a todas las personas, y a todas las personas que han atendido en esta discusión. Esperamos que esta conversación sirva para visibilizar otros perfiles en el tema de la migración, y no solamente para visibilizarlos, sino también para buscar estrategias para atenderlos, siempre con una perspectiva de derechos humanos. Muchas gracias. Buenas noches para los que se conectan en Europa. Buenas tardes para los que están del otro lado del continente, ¿no? Buen día y hasta pronto.